La revelación de Jesucristo que fue revelado al apóstol Juan para estos tiempos finales. Los 7 sellos apocalípticos, los 7 sellos que revelan los acontecimientos de la iglesia del mundo, de los reinos mundiales, de los juicios finales, etcétera, etcétera. Como uno de los puntos fundamentales y finales y términos es la venida de Cristo. En toda la historia humana después de la iglesia primitiva, el mensajero Branham reveló los 7 sellos concerniente a la iglesia. Yo, Eusebio, Dios, hoy me reveló los acontecimientos gubernamentales hacia el cumplimiento del tiempo del fin, dentro de los sellos. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10, 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 22. Quinto sello. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por proclamar la palabra de Yahweh, esto es, por dar testimonio. Ellos gritaban a gran voz: Rey soberano, Akadosh, el único verdadero. ¿Cuánto tiempo antes de que juzgues a la gente de la tierra y tomes venganza de nuestra sangre? A cada uno le fue dada una vestidura blanca, y les fue dicho que esperaran un poco más, hasta completar el número de sus consiervos y de sus hermanos, que serían muertos igual que ellos. Apocalipsis, Gizayón 6, 9 al 11. Primero, antes de referirme en exactitud a este sello quinto, sea tiempo de tribulación, o la gran tribulación, enfatizo que aparte de este evento de tribulación, que está dividido en 2 manifestaciones. Que la tribulación no es el evento de la gran ira de Yahweh que vendrá sobre el mundo entero, que es contra el imperio del anticristo y de la gran Babilonia. La gran tribulación es un juicio del imperio mundial del anticristo, como venganza del dragón, el diablo contra el pueblo de Dios. Todo porque será arrojado del cielo. Apocalipsis 12, 13, para nunca más ser como príncipe y potestad de los aires. Efesios 2, 2. Su venganza de Satanás lo utilizará a las naciones mundiales para erradicar por completo al pueblo de Israel. Pero antes de esta venganza de Satanás, el diablo ya había incitado a las naciones desde hace mucho tiempo atrás, a tomar a las naciones para gobernarlas según a su sistema dictatorial. Pero primero tenía que tomar al pueblo de Dios Israel, en especial Jerusalén, porque desde allí es donde se comanda a las naciones. Eso lo saben los gobiernos mundiales, y han venido preparando sus líderes en cada país para el día de su decisión, y eso se empezó en su exactitud desde el cuarto sello, donde se ubican los 2 líderes cuarto y quinto, y que en el quinto sello se ve el primer líder mundial sexto, preparación y unión con Israel, que sería para la misma toma de su mismo pueblo, por el séptimo gobierno líder mundial de la bestia. Pero antes de ver la estrategia de mal que llevará a cabo este líder sexto hacia las naciones, veamos primero cómo sería su aparecimiento ante el mundo, porque este líder sexto daría la posta al anticristo. Este líder sexto sale de uno de los 5 líderes anteriores que serían demócratas. Sale del cuarto sello, cumpliéndose la profecía dado por Juan diciendo: y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Apocalipsis 17, 10. De los 5 caídos, uno de los 5 será el sexto, o sea sería escogido el mismo Donald Trump como la sexta cabeza de la bestia, por la razón que él es el líder con nombre muerte, y él daría el primer evento de la primera tribulación que se ubicará en el quinto sello. En cambio el evento de la gran tribulación será después del tiempo del séptimo sello, en el tiempo de la séptima trompeta. La tribulación como primera parte será en el quinto sello, manifestándose el sexto líder mundial como el primer gobierno mundial, sexta cabeza de la bestia. Apocalipsis 13. Este sexto líder abre el nuevo programa a un gobierno mundial fuera del sistema democrático para establecer el nuevo orden mundial con leyes dictatoriales. Su primera lucha será tratar de evadir la democracia que está a favor del pueblo y que será separado del todo en el tiempo de la Gran Babilonia, y su segunda oposición del sexto gobierno será contra el pueblo de Dios y de la Iglesia, todo porque la Iglesia verdadera estará en contra de su gobierno. Por eso tratarán de erradicarlos con persecución. Esta primera persecución cuando se haya establecido en la tierra y al final en Israel como centro. Dios cortará por medio del sexto sello con 4 manifestaciones de catástrofes. Aunque la gran tribulación después empezará ya desde Israel hacia las naciones. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.
Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 12, 17. Este acontecimiento de 4 manifestaciones solo será una señal de la venida de Cristo a castigar a todo perverso. Por eso que el Señor todavía se ve sentado en su trono. Hasta aquí todavía la iglesia estará presente, porque ella todavía se irá a la final de la 7ª trompeta, que es después del 7º sello. La manifestación del 6º sello es solo una señal de la gran ira de Yahweh que vendrá sobre la humanidad, pues si es una señal como será la gran ira de las copas que vendrá, será terrible. La manifestación dentro del 5º sello por las naciones mundiales será el gran error cometido, porque su final será desagradable para ellos. Aquel gobierno formarán el gran orden mundial tratando de hacer un nuevo mundo, cambiando la forma de vida del ser humano. Y tratarán de cambiar los tiempos y las edades con armas destructivas masivas, armas biológicas climáticas que producen tsunami, terremotos, huracanes, etcétera, y parte de humanidad como lo es también los cristianos estarán en contra de aquel proyecto, pero ellos seguirán su curso adelante, incitando a las naciones para aceptar sus propuestas genocidas. Pero no saben que dentro de su plan de proyecto está su propia destrucción. Por ejemplo, en su proyecto de la Agenda 2030, habla de un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, de ciudades sostenibles y cambio climático y otros. Hago un pequeño análisis respecto al cambio climático. Según dicen que tendrán el poder de cambiar el sistema climático, pero enfatizo que aquella obra natural es un control solo de Dios, que fue dada para cada estación del año. Creo que se emocionan a anhelar mucho, pues aquel que más abarca poco aprieta, y que está fuera de sus capacidades, porque todo ese sistema que mueve esos fenómenos u obras naturales fue hecha por un poder divino llamado Dios. Todo ese anhelo de emoción de ciertos líderes del mundo porque crearon algunos inventos por medio de algunas máquinas, que crean sequías, tsunami, terremotos, etc. Ya se creen tener el control del universo. Pues están locos de remate, todos aquellos supuestos futuros gobernantes que fueron engañados por aquellos falsificadores científicos y todo lo demás. Pues advierto que todo aquel que intente cambiar aquel sistema que fue hecho por medio del poder divino estaría afrentándose contra Dios, y es por eso que terminarán en gran caos aquel gobierno mundial. Pues no están bastos con aquella pequeña señal que mandó Dios en el país de Dubái y otros. Ellos con sus millones de dinero pudieron inventar algo para contrarrestar el calor, y no necesitaron de Dios. Y como terminó inundado de agua. Pero eso es solo una pequeña señal que en el futuro los gobiernos mundiales, ellos destruirán la tierra por locuras que cometerán, pero Dios les destruirá. Eso lo dice Dios en su palabra Apocalipsis 11, 18. Por otro lado, este inicio de proyecto del gobierno mundial como lo es, el proyecto de la Agenda 2030, quieren adelantar el nuevo orden mundial que Cristo establecerá en la tierra con sus escogidos, que es después del milenio. La Biblia dice: Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá más muerte, y ya no habrá más luto, llanto ni dolor, porque el viejo orden ha pasado. Apocalipsis, Gizayón 21, 4. La palabra orden mundial viene de la Biblia de la traducción Kadosh israelita que habla del cielo nuevo y tierra nueva. Las naciones del mundo estarán tratando de hacer un nuevo mundo en toda ciencia, antes de este milenio, y lo quieren empezar a partir del 5º sello, del primer sexto gobierno mundial que es después de John Biden. Yo había comentado por palabra profética en los vídeos anteriores respecto a los sellos que el primer gobierno mundial lo empezaría, el gobierno después de John Biden. O sea, el primer gobierno mundial dentro del sexto sello será gobernando por Donald Trump, y las naciones tienen que prepararse. Porque en este tiempo el sistema del balance económico mundial del tercer sello que había pasado, lo cual yo lo había anunciado, volverá. Y aún Dios me dijo que volverá la manifestación de quitar la paz mundial de lo que estuvo dentro del segundo sello por el presidente George W. Bush. Pues se vuelve a repetir y hay que estar preparados porque las naciones serán perjudicadas por este plan mundial, y en esta vez será regresiva a aquellas manifestaciones. Porque la manifestación del primer sello en parte respecto al reinado se dará en el séptimo líder mundial como establecimiento del imperio mundial. En este tiempo del líder sexto empieza el nuevo proyecto de las naciones mundiales.
Y dentro de este proyecto hacia la Agenda 2030 empezará con el sistema del balance económico mundial del anterior. Por eso revise el video del tercer sello, donde está el programa democrático de aquel gobierno de Barack Obama. Allí se dijo que ese sistema se iba a darse también en el gobierno mundial. Y el segundo paso será de quitar la paz mundial como cuando pasó en el Oriente por causa del 11 de septiembre del 2021 que murió mucha gente de los dos bandos, y que esto estaba dentro del segundo sello, para que después venga parte del sistema del primer sello respecto a la coronación, todo para manifestarse dentro del séptimo gobierno mundial. Y respecto a la biografía de la Agenda 2030, según lo mencionan, que es para el desarrollo sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas que la suscribieron, y es la guía de referencia para el trabajo de la comunidad internacional hasta el año 2030. La Agenda 2030 presenta una oportunidad histórica para América Latina y el Caribe, ya que incluye temas altamente prioritarios para la región, como la erradicación de la pobreza extrema, la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros. La Agenda 2030 representa entonces un consenso multilateral entre gobiernos y actores diversos, capaz de tornar compatibles las políticas nacionales a favor del empleo con derechos y el desarrollo, con la expansión del comercio internacional y la prevención de conflictos. Representa los compromisos que reconocen a las personas, la paz, la prosperidad compartida, al planeta y las alianzas como los principales rectores, compartidos y universales, en los que se debe basar una nueva batería de estrategias y políticas globales, regionales y nacionales, cuyo objetivo prioritario es caminar conjuntamente hacia una sociedad más igualitaria, etc. Con este proyecto de la Agenda 2030 que llevará a aquel gobierno del anticristo que llegará hasta la Gran Babilonia, cumplirá todos sus apetitos codiciables, pero que culminará con un final de destrucción. Y se cumple la palabra de Dios que dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Apocalipsis 18, 11, 14. Será lamentable el final de este gobierno mundial por anhelar cosas que están contra del mismo ser humano. Por ejemplo, en su proyecto de la Agenda 2030. Esta su biografía de las armas de destrucción masiva de los últimos tiempos, por ejemplo, son el bien común, que invalida a uno para darles a otro. Todas las dictaduras tienen la misma obsesión como controlaba Roma, que le mantenían al pueblo, con pan y circo. Entretenimiento. Eso hizo exactamente el rey Balak, con el profeta Balaam que llevó al pueblo al pecado, igual como lo hizo el emperador Constantino, que utilizó el concilio de Nicea para traer abajo a la iglesia, por medio del catolicismo, hacia muchas ideas a organizarse por medio de dogmas, que es hasta el día de hoy que trae un final de pobreza, y mucho liberalismo y modernismo dentro de la iglesia, y en el mundo la violencia por todas partes. Dentro de este sistema está la despoblación. El despoblamiento son dos fenómenos demográficos relativos a la pérdida masiva de habitantes de un espacio geográfico que está dentro del proyecto de la Agenda 2030. Ahora, respecto a los defensores del pueblo, no veremos en ningún lado como organizaciones mundiales, para hacer frente a este proyecto que está contra el mismo ser humano, a pesar de tener la OEA que se creó con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración de América. La declaración de la organización dice que trabaja para fortalecer la paz, seguridad y consolidar la democracia, promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico, favoreciendo el crecimiento sostenible en América. Todo esto suena muy bien, pero dentro de este proyecto está el camino que conduce a la muerte, al Hades. Eso lo dice la palabra de Dios. Aunque digan también que el significado de la ONU es la sigla por la cual se conoce a nivel general a la Organización de las Naciones Unidas.
que trata de la entidad de carácter internacional más importante de la actualidad, integrada por gobiernos de todo el mundo que buscan unir esfuerzos para conseguir buenos resultados en materia de paz, seguridad, progresos tanto económicos como sociales, cuestiones de raíz humanitaria y derechos humanos. A conclusión de todas las entidades que pueda haber en este mundo, y que lleven el nombre la ONU para respaldo del pueblo, al fin y al cabo todas estarán sujetadas al plan orden mundial, por la única razón que todo estos tiempo han estado comprando, preparando sus propios directores profesores para los centros educativos para llevar a cabo una educación al orden de su sistema. Prepararon sus propios gobernantes, sus propios estadistas, juristas, directores, abogados y jueces para dar en el tiempo de su elección, veredictos a su misma línea. Todo está diseñado, preparado, nadie podrá reclamar y obtener su petición porque el voto popular le darán los propios organismos, organizadores mundiales. Aunque el pueblo se levante y haga su reclamo, no le servirá de nada porque todas las autoridades de turno estarán de acuerdo, el tiempo llegó y sería prepárese para lo peor y tomar el rumbo calmado y seguir las indicaciones de la Biblia para salir de todo percance porque Dios tiene la última palabra. Dije al comienzo, no en son de crítica, que los gobiernos mundiales de las naciones cometerán el gran grave error en formar orden mundial, porque tendrán un final muy desastroso. ¿Saben por qué? Porque todo está diseñado por la mano poderosa de Dios, porque el orden mundial lo formará Dios con el nuevo cielo y nueva tierra. Pero el mundo tratará de adelantar aquel orden mundial, por eso que los organismos mundiales del mundo al final tendrán un mal resultado, la destrucción. Y su orden mundial quedará como un orden viejo que pasará. La traducción de la Biblia Kadosh israelita, que cogió pergaminos de los más antiguos del Tanaj, dice, que Dios, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá más muerte. Y ya no habrá más luto, llanto ni dolor. Porque el viejo orden ha pasado. Apocalipsis, Gizayón 21:4. O sea, estaba escrito dentro de la Biblia esta palabra del orden mundial, que al fin al cabo todo lo tenga que pasar, pasará. Y nada se podrá detener, que al final al cabo este orden mundial de las naciones, quedará como un viejo orden mundial. Y además Dios mismo ha sujetado a la creación a vanidad. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8, 20, 23. Nosotros estábamos hechos para la matanza, todo por el pecado, y nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos y nos advirtió que pasaría tantas cosas desagradables en este mundo, y tendríamos que prepararnos, y todo estaría bajo del libro de redención. Y ese libro tenía que ser abierto, y no había ninguno en cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que podrían abrir aquel libro, ni aún mirar dentro de aquel libro. Solo el león de la tribu de Judá era digno de abrir aquel rollo. Apocalipsis 5, 3 al 5. Esto muestra que nuestra esperanza de la adopción, la redención de nuestro cuerpo, todo estaba, y está en Cristo. Él solo lo pudo abrir los sellos, donde estaba grabado nuestro destino. Y el león de la tribu de Judá, era y es, nuestro gran salvador de todo lo que pasaría en este mundo. Ahora, a pesar que los gobiernos mundiales quieren tomar el mundo para manejarlo a su manera, vayamos al punto fundamental de la creación. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Todo, absolutamente todo, está controlado por la mano de Dios. Aunque el mundo quiera cambiar todo a lo que desee. Enfatizo que Dios al crear los cielos y la tierra, Él hará lo que Él dijo. Escuche lo que dijo el profeta Zacarías respecto a las naciones. Profecía de la palabra de Yahweh acerca de Israel. Yahweh, que extiende los cielos y funda. Haré que Jerusalén sea como una bebida embriagante que causa que las naciones vecinas se tambaleen cuando envíen a sus ejércitos para sitiar a Jerusalén y a Judá. En aquel día, yo convertiré a Jerusalén en una roca inamovible. Todas las naciones se reunirán en contra de ella para tratar de moverla, pero solo se herirán a sí mismas. En aquel día, dice el Señor, haré que todos los caballos se espanten y que todos los jinetes pierdan el valor. Vigilaré a la gente de Judá, pero cegaré los caballos de sus enemigos. Los clanes de Judá se dirán a sí mismos,
El pueblo de Jerusalén ha encontrado fuerzas en su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. Revelación de Jesucristo que Dios anunció y explicó a su siervo Juan, pues el momento está cerca. Y vi cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, y he aquí un caballo blanco, venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, vi un caballo y se rojo. Le dio una gran espada, y he aquí un caballo jinete tenía en su mano una balanza, y vi un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y tocó la trompeta el segundo ángel, y como una gran montaña en llamas fue precipitada en el mar. En la visión miré los caballos y a sus jinetes, a fin de exterminar la tercera parte de los hombres. Y daré los 2 testigos míos, fuego brotará de sus bocas y devorará a sus enemigos. Ni se arrepintieron de sus homicidios. Y vi otro ángel poderoso que descendía del cielo.